Bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Sabor. El día de hoy vamos a hacer carne polaca de pollo. Vamos a los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer carne polaca. Vamos a necesitar una cucharadita de azúcar, una cucharadita de chipotle ya licuado, media cucharadita de sal de grano, media cebolla, un cuarto de col o repollo, 900 gramos de salsa Capsun y aceite de olivo, un pollo entero. Y para hervirlo vamos a necesitar 2 dientes de ajo, una cucharadita de sal de grano, cilantro, unas hierbitas, un manojito pequeño, una ramita de hierbabuena, 2 hojitas de orégano y un pedacito de cebolla. Vamos a cocinarlo. En esta piernita ya metí todas las hierbas, el cilantro, los 2 dientes de ajo, la cebolla y la hierbabuena. Aquí ya va todo, es para que no se me pierda en el caldo. Aquí ya tengo hirviendo agua, ya está a punto de romper el hervor. En esta cazuela voy a poner el pollo, pero primero voy a poner la sal y la piernita que ya lleva todas las hierbitas. Aquí va todo. Y ahora vamos a agregar el pollo. Este pollo, cuando esté hervido todo, que esté bien cocinado, vamos a deshebrarlo. También la carne polaca no nada más se hace de pollo, también se hace de carne de puerco. Pero a mí en lo particular me gusta mucho con pollo. Y lo vamos a tapar para que se empiece a cocinar. Vamos a preparar lo demás. El tiempo de cocción del pollo va a ser de 30 minutos a partir de que rompa el hervor. Vamos a agregar unas gotitas de desinfectante, porque aquí vamos a empezar a picar la col o el repollo. Vamos a irle echando al agua con desinfectante. Ahora vamos a picar la cebolla. Aquí ya tengo lo que es el repollo y la cebolla. Ya está todo picadito y desinfectado. Nada más espero a que salga el pollo para empezarlo a deshebrar. Vamos a agregar aceite de olivo. Aquí sí es suficiente. Hay que echar bastantito a que se cubra el fondo. Vamos a dejar que se caliente. Vamos a ir agregando lo que es la cebolla. Y vamos a dejar que se acitrone o que se ponga transparente. Este es el punto en el cual está blanda la cebolla o acitronada o transparente. Se siente aguadita ya. Entonces este es el momento en el que tenemos que agregar la col o el repollo.
Ahorita se ve mucho, pero van a ver cómo va a reducir, porque la voy a tapar. Ya el pollo ya está todo deshebrado. Recuerden que esta col ya fue desinfectada y ya la escurrí. Vamos a taparla. Y ahí la van a dejar a fuego bajito unos 5 minutos. Ya pasaron los 5 minutos, vamos a ver si ya se bajó la col. Es lo que les dije, enseguida reduce su tamaño. Y todavía lo va a reducir más, ¿eh? Este es un platillo, la verdad, muy económico y aparte de económico, rendidor. Porque tú le echas un montón de col, aunque le pongas poco pollo, y te rinde un montón para hacer con unos pancitos dulces, unas medias noches para la Nochebuena. Las acompañas con estos emparedaditos de carne polaca y medianoche y la verdad quedan deliciosos. Y no gastas mucho. Si se dan cuenta, redució bastante. Se hizo casi nada. Voy a echarle una cucharada o un cucharón de caldo de pollo. Y le vas a subir a la temperatura o a la flama, a que sea flama alta. Va a reducir más todavía, ¿eh? Regreso en un rato. Vamos a verificar cómo va. Como pueden ver, ya redució todavía más. Vamos a esperar otro poquito más. A mí me gusta que quede muy suavecita. Lo que es el repollo y la cebolla. Así lo vamos a dejar destapado unos 5 minutos más. Vamos a agregar la katsu. Se la agregamos toda, son los 900 gramos de salsa katsu. Vamos a esperar a que hierva y a que reduzca un poco el caldito que tiene para que se termine de cocer bien lo que es la cebolla y la col o repollo, como le llaman. Vamos a esperar a que hierva, no la tapen. Ya empezó a hervir, es momento de agregar la cucharadita de azúcar, la media cucharadita de sal de grano y la cucharadita de chipotle, que ya está licuado. Vamos a esperar otros 5 minutitos. Ya empezó a hervir, ahora vamos a agregar el pollo. Vamos a bajarle a la lumbre y vamos a dejar que hierva por unos 10 minutitos más a fuego lento para que se reduzca un poco el caldo y agarre su última hervida el pollo. Así nos quedó la carne polaca. Está lista para que ustedes puedan hacer unos bocadillos con unas medias noches. En un momento se los presento. Así es como nos quedó nuestra carne polaca. Quedó deliciosa, con unas medianoche y un cafecito caliente y a chuparse los dedos. Espero les haya gustado esta receta. Compártanla, denle like y por favor suscríbanse. Nos vemos.